Si yo quiero decir, por ejemplo, yo, primera persona singular, yo, en quechua se dice noca, ¿ya? Noca. Repita conmigo, noca. Eso es el pronombre personal, bueno, la primera en singular, ¿correcto? Ahora, si yo quiero decir tú, yo digo can, ¿correcto? Can es tú. Seguido, él o ella decimos pai, pai, pai. Puedo decir, por ejemplo, él está llorando, pai wakashian, ¿correcto? Sigamos. Nosotros. Hay dos tipos de nosotros en este contexto. Nosotros, el inclusivo, que viene a ser no canchis, o sea, todos los que nos encontramos acá, nosotros sin excluir a nadie, como su propio nombre indica, ¿verdad? Entonces, tenemos el otro nosotros, que es la parte, el exclusivo, que significa no caigo. Solo nosotros, ustedes o tú, no. Solo nosotros. Correcto. Y también tenemos lo que es ustedes, cancuna. Cancuna. Ustedes. Y por último tenemos ellos o ellas, paicuna. Correcto. ¿Ya? Entonces, volvamos a repetir. Noca, can, pai. De nuevo. Noca, yo, can, tú que me estás mirando, can, pai, él o ella. ¿Qué más sigue? No canchis, nosotros en inclusivo. No caigo, solo nosotros, ustedes no, el inclusivo. No caigo, el exclusivo, ¿correcto? Y le sigue cancuna, ustedes, cancuna, en plural, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es a paicuna. Recuerden que cuna es el sufijo pluralizador, correcto. Por ejemplo, huasi es casa, singular, ¿verdad? Y si nosotros queremos decir casas, entonces a la raíz casa le agregamos el sufijo cuna. En otras palabras, sería de esta forma. Huasi más cuna. Y esto sería huasi, casa, ¿verdad? Cuna es el sufijo pluralizador. Entonces, decimos huasi cuna y eso vendría a significar casa. Si yo quiero decir, por ejemplo, personas, ¿cómo digo? Pues persona se dice runa. Y si yo quiero decir personas en plural, le aumento el sufijo cuna. En este caso vendría a ser runa cuna, personas. ¿Correcto? Bueno. Ahora, otro. Un ejemplo más, a ver. Puedo decir, a ver, alco. Alco es perro. Si yo quiero decir perros en plural, entonces digo alcocuna. A la raíz alco le aumento, le agrego el sufijo cuna. Entonces digo alcocuna, que quiere decir perros. Así que chicos y chicas, pues que para el cuna, recuerden que el sufijo cuna es un sufijo, valga la redundancia, pluralizante, ¿correcto? Así que dicho esto, amigos y amigas, me despido.